Estoy platicando con el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. Contrario, y la invitación va en este sentido, subsecretario, y ojalá que sean constantes estos diálogos, porque en medio de mucho ruido político, la oposición habla de un olvido al campo, al campesino, al agricultor, y usted me está diciendo todo lo contrario, que se está cumpliendo con el rescate a los más desfavorecidos, a los más olvidados, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, subsecretario. Exactamente. Los opositores en realidad están defendiendo los privilegios del pasado que, como yo comenté, ellos canalizaban y capturaban la mayor parte de los subsidios. Esos opositores se esconden o se enmascaran en los pequeños campesinos, pero en realidad defienden los intereses de los neolatifundistas, de los grandes acaparadores de tierra y agua y de las grandes empresas transnacionales que son las que han sido las grandes ganadoras de este modelo neoliberal en el campo. Lo cierto es que ya no tienen ellos el control de la Secretaría de Agricultura, el control de la Secretaría de Economía, ya no tienen el control de los subsidios al campo como antes lo tenían. Y ahora casi 100,000 millones de pesos se canalizan directamente a 2.8 millones de pequeños propietarios o productores de todo el país. Vicente, te quiero decir lo siguiente. Antes el 90% de los subsidios iba para el 10% de los grandes agricultores. Ahora el 100% va para agricultores de pequeña escala. ¿Qué decimos de pequeña escala? Productores de hasta 5 hectáreas y ellos concentran el 85% de los subsidios. Y el 15% restante va para productores de mediana escala, de más de 5 hasta 20 hectáreas. Te quiero decir que también el 55% de todos los subsidios al campo va a productores en localidades indígenas de todo este país. Antes no solamente los pequeños agricultores estaban olvidados y estigmatizados, pero ahora los pequeños productores y de localidades indígenas son atendidos en sus derechos y en su gran función productiva. También incorporamos el 35% de los apoyos a mujeres del campo. Normalmente también era un sector invisibilizado, un sector olvidado, y dado que en los últimos decenios del neoliberalismo hubo una gran migración del campo a los Estados Unidos y a las ciudades, buena parte del proceso productivo recayó en mujeres. Hubo el llamado proceso de feminización del campo, pero ahora estamos reconociendo esa función productiva de las mujeres en el campo, canalizándoles el 35% de todos los apoyos del campo. Esta masa de subsidios a 2.8 millones de campesinos y pescadores abajo se canaliza a través de 6 programas prioritarios. El programa Producción para el Bienestar, que es el programa a mi cargo que apoya a 2 millones de pequeños y medianos productores, lo que antes era Proagro o Procampo. El programa Sembrando Vida, que apoya a 450,000 productores. El programa Fertilizantes para el Bienestar, que apoya a 2 millones de productores. El programa Bien Pesca, que apoya a 200,000 pequeños pescadores. Y el programa de precios de garantía, que apoya a productores de maíz, frijol, trigo, arroz y leche. Nunca antes, Vicente, se había canalizado tal cantidad de recursos a pequeños productores de una manera directa, sin intermediarios y sin corrupción, Vicente, porque el otro tema a destacar, que antes el presupuesto del campo era sujeto a un manejo absolutamente discrecional y corrupto a todos los niveles. Hoy eso se acabó con el gobierno del presidente López Obrador y por eso están enojados los del Consejo Nacional Agropecuario, porque ya no mandan en la Secretaría de Agricultura, ya no mandan en la Secretaría de Economía, ya no controlan los subsidios al campo y ahora ya tenemos un principio de justicia
para quienes siempre han producido los alimentos que ha necesitado el país en sus diversas etapas de desarrollo y quienes además son portadores de una diversidad de conocimientos agrícolas, alimentarios y una gran diversidad social y cultural que está representada por los pueblos indígenas de nuestro país. Y un hecho muy destacado, Vicente, es que en estos 5 años no ha faltado la producción de alimentos en las mesas de los mexicanos, a pesar de que tuvimos la pandemia del coronavirus en el 2020, 2021, y en otros países sí se generaron grandes de conflictos sociales, saqueos a los comercios, hambrunas, y hubo caída de gobiernos por un mal manejo de la política económica y sanitaria. Y en cambio en México tuvimos la posibilidad con el gobierno del presidente López Obrador de encarar esta gran y dolorosa crisis del coronavirus, pero también la caída de la economía de más de 8%. Entonces, el campo mexicano, con una diversidad de más de 4 millones de unidades de producción de pequeño y mediano trabajo, de pequeña y mediana escala, perdón, han respondido a este apoyo y hemos tenido la mayor producción de maíz en México en todos estos últimos años. Hemos impulsado la producción de alimentos como nunca en los años anteriores. Los grandes conservadores y los grandes opositores que dicen que la política agroalimentaria ha sido un fracaso, pues ellos han tenido el boom de las agroexportaciones como nunca y se ha generado un superávit en el saldo de la balanza comercial agroalimentaria de 40,000 millones de dólares en estos 4 años y medio, 5 años del presidente López Obrador, y que esto supera con mucho los 10,000 millones de dólares que se generaron en el sexenio de Peña Nieto, y ya ni hablemos de los sexenios anteriores porque los saldos de la balanza comercial siempre eran negativos. O sea, le ha ido bien al campo mexicano, sobre todo al de pequeña y mediana escala, bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, pero también le ha ido bien a los sectores medios y a los sectores agroexportadores que tienen, como ya lo comenté, un auge en sus agroexportaciones, Vicente.